Hola a todos. En esta clase vamos a empezar a ver un tema muy importante. Es uno de los temas más relevantes y por lo tanto debería haberlo enseñado mucho antes en el curso, pero me pareció que ya lo había dado hasta que una estudiante del curso me hizo la observación de que faltaba esto. Bien, así que en esta clase voy a comenzar con enseñarles cuándo se debe utilizar la preposición in, on y at. En inglés tenemos tres preposiciones que siempre causan dificultad a los estudiantes: in, on y at. ¿Por qué? Porque en cierto sentido cualquiera de estas tres preposiciones se traduce en español por la preposición en, ¿verdad? En casa, en el museo, en el baño, en el cuarto, en el parque, ¿verdad? En español usamos la preposición en, ¿verdad? Decimos en Alemania, en Egipto, en Estados Unidos, en la esquina, en la casa de fulano, en. Pero en inglés, dependiendo del caso, usamos in, on o at. Bien, ¿cómo saber cuándo utilizar cualquiera de estas tres para un estudiante de inglés? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy y por lo tanto esta clase es de bastante relevancia. Para separar las clases vamos a empezar con la preposición in, in, the preposition in. Así que aquí voy a explicarles cómo y cuándo se usa la preposición in para que no tengan dudas y no se confundan usando la preposición equivocada. Comenzaremos explicando que la preposición in se usa para fases del día. Siempre que hablamos de las fases del día, utilizamos la preposición in. No usamos ni on ni at. Por ejemplo, in the morning. In the morning. En la mañana. O de mañana, ¿verdad? O de tarde. Decimos in the afternoon. ¿Sí? In the afternoon. O también sería in the evening. ¿Sí? Bien. Con una excepción, at midnight. A la medianoche. ¿Sí? A la medianoche. Y at noon. At noon, al mediodía. Estas excepciones es fácil que las recuerden porque ocurre lo mismo en español. En español decimos de mañana, de tarde, de tardecita, ¿verdad? Pero decimos al mediodía y a la medianoche. Así que aquí ocurre lo mismo. Decimos at midnight para a la medianoche y at noon para al mediodía. Ahora, in the morning, a la mañana, in the afternoon, para en la tarde, o in the evening, para a la nochecita, ¿verdad? Ok, así que las fases del día, menos el mediodía y la medianoche, las fases del día se usa la preposición in. Ahora también se usa para indicar dentro de objetos o espacios, ¿verdad? Dentro de. In significa dentro de. Por lo tanto, vamos a decir dentro de cualquier objeto o algún espacio que indique que es cerrado y que algo está dentro de ese espacio. Por ejemplo, dentro de una caja decimos in a box, ¿sí? En el cuarto, en el dormitorio, in the bedroom. En el dormitorio, in the bedroom. Decimos también en la cocina, in the kitchen. Cualquier espacio u objeto, ¿verdad? In the computer. Dentro de la computadora, ¿verdad? Si estamos hablando que algo dentro de, ¿no?
por ejemplo, alguna pieza de electrónica que está dentro de la computadora, decimos in the computer, o sea, dentro de un objeto. Así que dentro de objeto o de espacios físicos, ¿sí?, como cuarto, dormitorio, cocina, donde se hace referencia a dentro de, ahí usamos la preposición in. Siguiente ejemplo, para ciudades y países. Siempre que hacemos referencia a ciudades y países, usamos in. Por ejemplo, estoy en Estados Unidos. Decimos in the USA, in the United States of America. ¿Sí? En Londres, in London. ¿Sí? En Uruguay, in Uruguay. En Buenos Aires, in Buenos Aires, etc. Siempre que hablemos de países o de ciudades, vamos a usar la preposición in. ¿Bien? Ahora, el siguiente ejemplo, el siguiente caso, es para lugares que no son edificios. ¿Bien? Lugares que no son edificios, como por ejemplo un parque, decimos in the park, ¿sí? In the park. En el parque. Decimos in the playground. In the playground. En el espacio de juegos, si no es un lugar cerrado, ¿verdad? In the playground. Decimos también in the garden, en el jardín. In the garden, ¿sí? In the garden, en el jardín. In the tennis court, en la cancha de tenis, ¿sí? In the tennis court, ¿sí? Ahora, ¿por qué les hablo lugares que no son edificios? ¿Por qué? Porque si son edificios, ¿sí?, como un museo, un restaurante, el cine, como la escuela, en la universidad, en el trabajo, ¿verdad?, lugares que ya son estructuras cerradas, ahí se usa la preposición at, ¿verdad? Pero esto lo voy a explicitar, lo voy a explicar de forma más explícita cuando les explique la clase con la preposición at. Pero se los voy mencionando. Por ejemplo, si queremos decir en el trabajo, decimos at work. En la escuela decimos at school, ¿verdad? En el museo decimos at the museum, ¿sí? Etcétera. Así que si vamos a hacer referencia a un lugar que es un edificio, ¿verdad?, o una estructura física o cerrada, decimos at, usamos at. Y si es un espacio que no es un edificio, ahí usamos la preposición in, como el jardín, ¿verdad?, el parque, etc. El último caso, este es bien simple, esquina de algo. La esquina de algo, si queremos decir, está en la esquina, decimos in the corner. In the corner es en la esquina, ¿sí? Esquina de lo que sea, ya sea la esquina de la calle, o la esquina del techo, o la esquina de la habitación, ¿verdad? O la esquina del cuadro, o la esquina de una fotografía. Siempre que hacemos referencia a la esquina de algo, a cualquier esquina, usamos la preposición in. In the corner. In the corner. Así que nuevamente vamos a repasar cuáles son los casos en que utilizamos la preposición in. Para fases del día, como in the morning, para indicar dentro de objetos o espacios, o sea, pero donde es implícita el sentido de que está dentro de alguna cosa, ¿verdad?
ahí usamos in. Por ejemplo, dentro de la habitación, ¿verdad? In the bedroom, o in the room, o dentro de la cocina, in the kitchen, dentro del baño o en el baño, in the bathroom, in the toilet, ¿sí? Para ciudades y países, in Uruguay, in Madrid, in London, in Bangladesh, ¿ok? Periodos de tiempo. Este no se los mencioné, nos salteamos periodos de tiempo. Periodos de tiempo como minuto, segundo, hora, año, siglo, etc. Periodos de tiempo. In a minute. Cuando queremos hacer referencia a un periodo de tiempo. En un minuto es in a minute. Usamos la preposición in. Ahora, en un segundo, in a second. En un siglo, in a century. In a century, en un siglo. En un mes, in a month. ¿Sí? En un año, in a year. O en un día, in a day. O en una quincena, in a fortnight. Fortnight significa quincena. ¿Bien? Para periodos de tiempo usamos siempre la preposición in. Hablando de las fases del día, quiero decirles también que son fases también del año. Porque si hacemos referencia a la primavera, ¿verdad? A las estaciones del año. Primavera, otoño, verano, invierno. También hacemos referencia a ellas con la preposición in. Por ejemplo, en winter, en invierno, ¿verdad? In summer, en verano. En autumn, o sea, en otoño, que también se le llama fall, ¿verdad? O en spring, en la primavera, ¿verdad? En spring. Así que para las estaciones del tiempo, tanto para las fases del día como para las fases del año, usamos la preposición in. ¿Bien? Bien, también para lugares que no son edificios, ¿sí? Como el parque, como el jardín, decimos in the garden, decimos in the park, ¿sí? Y para la esquina de alguna cosa, in the corner, como pusimos aquí, in the corner. Así que estos son todos los casos bien especificados de cuando debemos usar la preposición in, ¿sí? Cualquier otro caso, aparte de estos, no debemos usar la preposición in. Así que usaremos o la preposición at o la preposición on, ¿sí? Que vamos a ver en las clases siguientes, donde les voy a explicar cuándo y cómo se usa la preposición at y la preposición on. Así que gracias por acompañarme en la clase y nos vemos en la clase que viene.